En este video les estaré presentando un resumen de las asignaciones principales, los discursos, los comentarios del 29 de enero al 4 de febrero. Esto corresponde a nuestra vida y ministerio cristianos de esta semana en curso. Sean bienvenidos y vamos entonces a comenzar. Para esta semana, la porción asignada de lectura corresponde a Job capítulos 40 al 42. Con esto se concluye la lectura del libro de Job. Quiere decir que posteriormente, la próxima semana se estará comenzando con la lectura del libro de los Salmos. En el primer discurso, como asignación número 1, en la sección Tesoros de la Biblia, tenemos una pregunta. ¿Qué nos enseña la experiencia de Job? ¿Qué nos enseña? Eso vamos a escuchar y aprender en ese primer discurso. En número 2 tenemos las perlas escondidas, donde también tenemos algunas reflexiones que nos dejan pensando, meditando sobre el ejemplo de Job. Saltamos a nuestra vida cristiana y ¿cuál es una manera de demostrar que somos espirituales? ¿Es solamente teniendo privilegios de servicio en la congregación? ¿Es solamente teniendo títulos en privilegios y que los demás sepan quién es el nombrado o quién es el que tiene los privilegios? ¿Es realmente eso ser una persona espiritual? Eso estaremos viendo en nuestro análisis número 7. Concluimos con el estudio del libro de esta semana. Estamos comenzando el capítulo 5, párrafos 1 al 8 y un recuadro. ¿Por qué los líderes religiosos tenían interés en quitar a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos del camino? ¿Cuál era el miedo que ellos tenían? ¿A qué le tenían miedo? ¿Qué era el temor? ¿Qué temían ellos perder? ¿Qué estaba en juego? Eso responderemos en ese estudio. Sean una vez más bienvenidos y comencemos con el tema número 1 de los tesoros de la Biblia. ¿Qué nos enseña la experiencia de Job? Ese es el tema a modo de pregunta de este discurso. A veces cuando empezamos a ver una película y nos conectamos con ella, nos quedamos intrigados de cuál será el desenlace de la historia. ¿Le ha pasado a usted alguna vez esto al ver una película? Al final, las películas son historias, algunas ficticias, otras inspiradas en la realidad. Y lo que Job vivió no es una ficción, no es un cuento, sino es una historia de alguien real. Alguien que existió, alguien que anduvo en este sistema. Y la historia que hemos leído todas estas semanas ha sido muy intrigante. Hemos podido conectar mejor con esta historia, con este hombre, este personaje llamado Job. Y esta semana llega el final de esta película, de esta historia. Y más que una historia, nos deja lecciones valiosas para nosotros. Por ejemplo, si vamos aquí a Job 42, 1 al 3, notemos qué contestó Dios. Bueno, ya hemos visto que Dios le contestó a Job las preguntas que le hizo. Ahora notemos qué le contestó Job a Dios. Entonces Job le respondió a Jehová con estas palabras: Ahora sé que puedes hacer cualquier cosa y que nada de lo que tienes en mente es imposible para ti. Tú dijiste: ¿quién es este que está oscureciendo mis propósitos sin conocimiento? Y es verdad. Yo hablé sin entendimiento de cosas demasiado maravillosas para mí que no conozco. Podemos imaginar incluso el semblante de Job ante Dios, reconociendo con humildad que habían cosas que él había dicho y que no eran del todo ciertas. Desde luego, nosotros no vamos ahora a saltar sobre esta historia como críticos de Job, como a decir, bueno, Job hizo mal por esto, esto y esto y lo otro y aquello, como si nosotros fuéramos mejores que Job.
Hay quienes no han vivido ni la mitad de lo que Job vivió y sienten que ya no pueden más. No estoy diciendo que está bien entonces burlarse o criticar a Job, pero es muy fácil que nosotros pudiéramos caer en ese error. A veces podríamos pensar, ¿por qué Dios hizo esto en el Antiguo Testamento o en las Escrituras hebreas? ¿Por qué Él actuó de esta manera? Yo lo hubiera hecho de esta otra manera. Y está una duda, una cuestión que ha salido a colación, y no es que esté mal hacer la pregunta, lo que está mal es pretender que nosotros entendemos mejor el asunto que Dios. ¿Cuál es entonces la lección que podemos investigar? En nuestra biblioteca hay mucha información que explica por qué Dios en ocasiones fue de una manera muy radical la decisión que tomó. Algunos dicen es inconcebible cómo Él dio la orden que se eliminara incluso a pequeños en un pueblo, en una nación. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Existe una explicación para eso? Creo que muchos no quieren oír esa explicación y por eso se cierran y se atreven a juzgar a Dios basándose en su limitado entendimiento. Es como que un niño que está entrando al kinder pretende entender matemáticas avanzadas. No lo va a entender porque no tiene ni la edad ni la madurez para ello, aunque hay algunos niños que sí. Ese ya es otro tema. Entonces debemos tener cuidado para que nuestras normas y expectativas no distorsionen el concepto que tenemos de Dios. Nuevamente lo repito, al leer la Biblia podríamos encontrar algunas acciones del Creador que podríamos pensar que no están bien. Podríamos pensar que nosotros lo hubiéramos hecho mejor o diferente. Pero recuerde, nosotros apenas podemos ver un poco. Hay tanto más a nuestro alrededor. Dios puede ver el código genético de alguien, puede ver de dónde es, de dónde viene, cuál es su descendencia, qué hay en su corazón. Nosotros vemos a alguien con corbata, con traje, sonriendo frente a una cámara y pensamos que es buena persona. No tenemos ni idea a quién tenemos enfrente, pero Jehová sí. Así que él pudo ver todo eso en el pasado y por eso tomó decisiones tan radicales. Nosotros creemos que porque alguien está llorando, está arrepentido, y hay quienes son muy buenos actuando, fingiendo. A Jehová nadie lo engaña. Eso fue lo que él vio en el caso del rey David, pero no lo vio en el caso de Saúl, tampoco lo vio en el caso de Ananías y Zafira. Ahí vamos entendiendo mejor. Entonces, podemos aceptar los consejos, podemos aceptar lo que Jehová nos dice en la Biblia, por supuesto. Aquí en Job 42, 5 y 6 dice: Con mis oídos había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso, retiro lo dicho, y me arrepiento en polvo y ceniza. En un principio Job estaba muy seguro de sus convicciones. Estaba convencido que las cosas eran como él las entendía o como él las concebía en su mente. Pero después se dio cuenta que si no era así, como él lo había entendido. El concepto de Dios que él tenía era muy distinto a lo que realmente es. Vemos que él tuvo la actitud correcta de reconocerlo. Hay personas que aunque se ven a contraluz, se ven con las pruebas frente a ellos, no reconocen su error y mucho menos piden disculpas. Creo que aquí podemos ver que Job no era como estas personas que hay quienes miran su error, han visto el daño que le han causado a otros y son personas tan descaradas, tan cínicas que no tienen ni la humildad de decir disculpen por el error que cometimos. Pero repito, Jehová tomó el tiempo de hablar con Job era porque él vio que Job no era como los demás. Tenía este buen corazón.
También Job estuvo dispuesto a escuchar a un joven, Eliú. Hay quienes piensan que no pueden aprender nada de los jóvenes y los hacen de menos, los menosprecian. Pablo le dijo a Timoteo, no permitas o no te sientas, no te creas cuando alguien te haga de menos, cuando alguien te menosprecie. No lo permitas en tu mente, en tu corazón, no aceptes ese menosprecio. En vez de eso, tú sé un ejemplo en tu forma de hablar, de vestir, de comportarte, de tratar a los demás. Y por lo tanto, Dios vio esta buena reacción de Job y le expresó que aprobaba su comportamiento. Al final de esta historia, de esta película, por así decirlo, Job pudo ver quiénes realmente eran sus amigos, quiénes realmente merecían estar con él, y por supuesto Dios lo bendijo. Vemos aquí en Job 42, 10 al 12, después de que Job oró por sus amigos, falsos amigos, Jehová acabó con el sufrimiento de Job y le devolvió la prosperidad que había perdido. Jehová le dio el doble de lo que tenía antes. Todos sus hermanos y sus hermanas, así como sus antiguos amigos, visitaron a Job y comieron con él en su casa. Se compadecieron de él y lo consolaron por todas las desgracias que Jehová había permitido que le cayeran encima. Cada uno le regaló una cantidad de dinero y un anillo de oro. Así que Jehová bendijo el final de la vida de Job más que su principio. Job llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 vacas y 1,000 burros. Aquí hay muchos detalles interesantes. Cuando pasamos por adversidades podemos ver quiénes son realmente nuestros amigos. Job pudo ver quiénes eran realmente sus amigos y quiénes no. En vez de amargarse y frustrarse por quienes no habían sido sus amigos, ¿qué hizo Job? Dice que oró por ellos. Así que esto nos recuerda las palabras de Jesús, orar y bendecir a quienes nos hacen daño, en vez de invocar el mal contra ellos, en vez de desear que les pase algo mal, oremos y debemos bendecirlos. Y ya del resto, Jehová se encargará, como Él siempre lo hace. Dice, ¿quién le devolvió a Job? ¿Será que Job reclamó? ¿Será que Job exigió? ¿Será que Job arrebató? Algunos religiosos de nuestro día dicen que ellos tienen que decretar, tienen que reclamar, tienen que recuperar lo que el diablo les ha quitado. Pero aquí no dice que Job reclamara, que Job exigiera, que Job le dijera a Dios que le devolviera lo que el diablo le quitó. No. A su debido tiempo, Jehová se lo devolvió y hasta le dio el doble de lo que tenía antes, más de lo que él alguna vez imaginó que podría tener. De estar así a estar así. Jehová lo bendijo, a él y a su esposa. En ocasiones se ha hablado mal de la esposa de Job, pero imaginemos si por un momento nos pusiéramos en los zapatos de ella, lo que ella sintió de ver que perdieron a todos sus hijos, perdieron todos sus ingresos, su fuente de ingresos, sus animales, que perdió su esposo, la salud física, sin ninguna razón aparente. Eso era para perder la cabeza, para perder la cordura, para perder la fe. No estoy diciendo que eso lo justifica, estoy explicando qué fue lo que ella probablemente sintió, que perdió la esperanza. Y es que por eso dice, lo que no debemos perder es la esperanza. Y podemos ver cómo al final Jehová les dio más del doble de lo que ellos tenían anteriormente. Nuevamente, uno conoce a sus verdaderos amigos cuando está pasando momentos difíciles. Debemos valorarlos, cuidarlos y agradecerles. Los amigos le llevaron a Job regalos y algo que es una promesa para nosotros. Jehová puede bendecir nuestro final más que nuestro principio. No pensemos que porque tuvimos un comienzo pequeño,
Jehová no lo puede bendecir, todo lo contrario. Y al leer la Biblia encontramos que esos comienzos pequeños, Él le dijo a la nación de Israel, yo no los elegí porque fueran la nación más grande que había en el mundo, sino todo lo contrario, eran los más pequeños, para ponerlos de ejemplo sobre las demás naciones. Y Jehová cumplió su promesa, lo hizo con Job y lo hace con nosotros también. La historia de Job no ha terminado. En el nuevo mundo, Él resucitará, y sus hijos también. Y vamos a adquirir otros conocimientos, otra información que en este momento no está a nuestro alcance, cosas que desconocemos, y juntos seguiremos adorando, alabando al único Dios verdadero, como era su propósito desde el principio. Después de este discurso, pasaremos a lo que son las perlas escondidas de esta semana. A dar inicio, primeramente, la lectura de Job 42:7. Dice, cuando Jehová terminó de hablar con Job, Jehová le dijo a Elifaz el temanita, estoy furioso contigo y con tus dos amigos porque ustedes no han dicho la verdad sobre mí como lo ha hecho mi siervo Job. Pregunta, ¿contra quién estaban hablando en realidad los tres supuestos amigos de Job? ¿Y cómo nos ayuda saber esto a aguantar las burlas? Respuesta. Contra Jehová mismo. Esa es la primera respuesta. Segundo, el tener esto presente nos va a ayudar a aguantar la burla con la actitud apropiada y recibir una recompensa por la perseverancia. Como dice Lucas 6:22 y 23, de regocijarnos cuando seamos insultados, calumniados, burlados por nuestra fe. En ocasiones hay compañeros de trabajo, hay personas, quizás familiares no creyentes, e incluso personas en la predicación que hacen comentarios, bromas de mal gusto, que son literalmente insultos al Creador. Creo que ustedes ya entienden a qué me estoy refiriendo. Referentes a Dios, referentes al nombre de los siervos de Dios. Otros se burlan de la Biblia, de su organización, cuentan, según ellos, bromas o chistes. Pero al final, esas personas, el daño se lo están haciendo ellos mismos. Una lección práctica que esto nos enseña es también que debemos tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. El libro de Job es una muestra para los ancianos nombrados, los viajantes, los hermanos que trabajan en Betel, de cómo atender correctamente a quienes están sufriendo injusticias. Y algo que hicieron los falsos amigos de Job fue declararlo culpable, siendo él inocente. Así que Jehová los condenó, les dijo que estaba furioso con ellos. Ahora imagínense qué le diría Jehová hoy a personas que han declarado culpables a los inocentes, a quienes han sufrido injusticias. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras a nuestros hermanos que sufren males en este sistema. Vamos a continuación a la segunda pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. Job 38:1. Leeremos el texto y luego la pregunta. Dispense Job 41. Corrección allí. Y dice el texto, Jehová continuó respondiéndole a Job. Bueno, nos enseña lo importante que es estar atentos a las respuestas de Jehová a nuestras oraciones, peticiones, ruegos y súplicas. A veces las respuestas llegan en el momento menos esperado, a veces llegan inmediatamente, a veces demoran en llegar, a veces llegan de maneras muy lógicas o muy esperadas, otras veces de maneras que no esperábamos. Y por supuesto, cuando veamos estas respuestas, no olvidamos darle gracias a Jehová en todo momento. Número 2.
Job 42. ¿Debe un criticón discutir con el Todopoderoso? Que conteste el que quiere corregir a Dios. Estas palabras nos enseñan que los seres humanos, seamos testigos o no, nunca estamos al mismo nivel de Dios. No podemos igualarnos. Sería un gran atrevimiento ponernos a cuestionar o blasfemar contra Dios. Es parte de la sujeción y el respeto que debemos tenerle al Creador. Hay personas muy irreverentes que se creen muy sabios para cuestionar a Dios, pero nada más lejos de la realidad. Número 3. Job 44. Mira, yo soy indigno. ¿Qué te puedo responder? Me tapo la boca con la mano. Vemos cómo Job reconoce su error bajo la influencia del nuevo conocimiento que él no sabía, pero que acababa de adquirir. Él se dio cuenta de la impotencia del ser humano y de la grandeza de Dios. Como Job, nosotros también necesitamos darnos cuenta del verdadero tamaño de nosotros mismos, ver cuán insignificante somos y la justificación al compararnos con la vindicación del nombre y la soberanía de Jehová. Número 4. Job 47. Prepárate, por favor, y actúa como un hombre. Voy a interrogarte y tú respóndeme. Bueno, esto en un sentido práctico nos recuerda lo importante que es aprender a prepararnos para responder. A veces en la predicación o en conversaciones con otras personas surgen preguntas. A lo mejor no estamos preparados para responderlas, pero en vez de quedarnos con ese sentimiento de duda o esa frustración que no supimos qué decir, podemos prepararnos, como dice el texto, para responder en un futuro cercano. Número 5. Job 40:10. Dice el texto: Adórnate, por favor, con gloria y majestad, vístete de dignidad y esplendor. Bueno, en un sentido práctico, esto nos enseña lo importante que es cuidar nuestra apariencia exterior o vestimenta como cristianos. Evitamos los extremos, pero debemos esforzarnos por ser personas con una apariencia limpia, estar bien arreglados y evitar los malos olores. Esto puede sonar gracioso, chistoso, pero lamentablemente son detalles que muchas personas descuidan y esto genera una mala impresión. Número 6. Job 45. Nos dice el texto: hablé una vez, pero no responderé de nuevo, hablé una segunda vez, pero no diré nada más. Nos enseña que Jehová, es Job 40:15. Me faltó el 1. Entonces, el versículo 15 dice: piensa en Behemoth, yo lo hice a él y te hice a ti. Bueno, esto nos enseña que Jehová es nuestro gran y magnífico creador. Él nos hizo, dice el texto. A diferencia de esto, el mundo enseña la evolución, la supervivencia del más fuerte, el ateísmo, como no alternativas, sino como verdades absolutas e irrefutables, pero es significativo que personas que han sido sobresalientes, científicos, mientras más han investigado, más se han dado cuenta que creer que todo surgió de la nada es el peor de los absurdos. Número 7. Job 41:4. El texto ya lo hemos leído y dice que nos enseña que cuando nos sintamos tentados a quejarnos de Dios, del Todopoderoso, deberíamos quedarnos callados, ponernos la mano sobre la boca. Número 8.
Job 40, 15 al 24 nos enseña que cuánto poder tiene Behemoth, el hipopótamo, Leviatán, es decir, el cocodrilo. Para perseverar en el servicio a Dios, nosotros necesitamos la fortaleza del Creador, sí, quien le da también fortaleza a estos poderosos animales. Como dice Filipenses 4:13, podemos tener todas las fuerzas en virtud de aquel que nos imparte poder. Número 9. Job 42, 1 al 6. Ese texto dice cómo es que Job está hablándole a Jehová y nos enseña que escuchar a Jehová y recordar las manifestaciones de su poder le permitió a Job contemplar a Dios, es decir, percibir la verdad acerca de él. Esto lo hizo cambiar de opinión. Si nosotros alguna vez recibimos corrección basada en las Escrituras, estaremos dispuestos a reconocer nuestro error y a hacer los cambios necesarios. Número 10. Job 42:3. Vemos que Job reconoció su error y aceptó que había hablado sin entendimiento sobre cosas que él no conocía. Esto nos enseña que muchas veces nosotros hablamos sin entendimiento de cosas que no sabemos. Podríamos usar este texto para hablar, razonar con nuestros estudios bíblicos y revisitas. Número 11. Job 42:8 nos recuerda las palabras de Jesús de orar y bendecir a quienes nos han hecho daño, a quienes nos han pagado mal. Y en efecto, aquí Dios le dice a Job que él debe orar por quienes lo lastimaron. Eso es otro nivel de amor por Dios y por el prójimo. Es fácil amar y tratar bien a quienes nos tratan bien, pero en ocasiones las personas, ni siquiera a los que los tratan bien, y orar por alguien que nos ha lastimado u ofendido nos va a ayudar, nos va a beneficiar a nosotros principalmente, a eliminar el resentimiento, el rencor, el cual se ha dicho que es como tomar un veneno y pretender que le haga efecto a la otra persona. Jehová bendijo a Job por su obediencia, y también nos bendecirá si le obedecemos a este respecto. Número 12. Job 42:10 nos enseña que la bendición de Jehová es lo que de verdad enriquece, y Él no añade dolor con ella. Así que oramos a Jehová, hermanos, que Él nos siga cuidando, bendiciendo, con salud mental, salud espiritual, salud física, en la medida de lo posible, y nos ayude a sanar las heridas de nuestro corazón. Otro comentario sería el número 13. Job 42:11 nos enseña que los verdaderos amigos son aquellos que visitan, que animan y dan consuelo a sus amigos que están pasando por situaciones difíciles. Imagine que usted quiere hacer una comida y desea invitar a quienes usted considera, según usted, que son sus amigos. Seguramente irán, porque se trata de recibir comida gratis. Ahora imagine que usted llama o contacta a todos los de esa lista de amigos y les informa que usted está pasando un problema muy grave, quizá de salud. Ahora imagine su sorpresa al darse cuenta que no todos están interesados en visitarlo y en animarlo y en ayudarlo o consolarlo. ¿Seguiríamos pensando que son verdaderos amigos? Bueno, sea como sea, cuando uno pasa situaciones difíciles es cuando se da cuenta quién realmente es quién. Queridos hermanos, estas fueron algunas de las perlas de la lectura de esta semana. Ahora pasemos a la tercera sección, nuestra vida cristiana, con el tema número 7, ayude a los demás a sentir el amor de Jehová. Este es un análisis que incluye una pregunta con varios comentarios extraídos de un video.
Dice la Biblia que Dios es amor y que el que no ama no lo ha llegado a conocer, porque Él es amor. Esto va más allá de un asunto intelectual, de un asunto teórico. Hay muchas personas que tienen conocimiento de Dios, algunos un conocimiento muy profundo, pero nada más es un asunto intelectual, porque no aman a los demás y por lo tanto no han conocido a Dios. La forma en que alguien es tratado puede moldearlo, pero la forma en que ese alguien trata a otros también puede moldear a los demás. Por eso el texto en 1 de Juan 4:16 dice: nosotros hemos llegado a conocer el amor de Dios, creemos el amor que Dios nos tiene y creemos en ese amor. Dios es amor, y el que permanece en el amor se mantiene en unión con Dios, y Dios se mantiene en unión con Él. Así que, hermanos, leer la Biblia es importante, orar es importante, ir a las reuniones y predicar es importante, pero para pasar a la acción, de la teoría a la práctica, ¿qué vamos a hacer? Dice aquí, mostrar amor a nuestro prójimo. ¿Qué significa la palabra prójimo? Quiere decir próximo, quiere decir vecino. De hecho, en algunos idiomas se transmite, se traduce como vecino, prójimo. No olvidemos esto. La forma en que una persona, sin importar quién es, de qué país viene, sin importar si tiene esperanza de ir al cielo a gobernar con Cristo o de vivir para siempre en el paraíso, no importa qué privilegio tiene, la forma en que trata a los demás refleja su amor por Jehová y también hasta dónde ha progresado en sentido espiritual. Esto que estoy diciendo se concluye a raíz de estos textos y también se ha publicado en algunos broadcastings. Entonces, la forma en la que tratamos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o viceversa, a nuestros hijos, demuestra qué tan espirituales realmente somos. Por eso se ha dicho que tener un privilegio no es igual a ser una persona espiritual. Algo muy interesante. Y alguien puede ser espiritual y no tener privilegios. Eso también puede ocurrir. Aquí se nos pide ver un video de unas jovencitas que están en una familia de acogida y tenemos una sola pregunta, pero hay varias respuestas. ¿Qué le enseña la experiencia de Lei y Mimi sobre la importancia de mostrar amor? Número 1. Es importante. Es una forma de amor el valorar y apreciar a nuestra familia. Número 2. No hay familias perfectas, pero nosotros individualmente podemos esforzarnos por dar amor, por dar gracias, en vez de quejarnos constantemente de lo que no nos gusta de nuestra familia. Claro, hay familias donde de plano no se va a poder, como les pasó a ellas en una familia donde habían estado anteriormente, era insostenible. Número 3. Es importante pensar, en el caso de los que están solteros, es importante que piensen antes de formar una familia. ¿Por qué? Porque muchos no cumplen con su responsabilidad, con su rol de cabeza de familia. Y esto, eventualmente, es como un dominó. Repercute negativamente sobre los hijos y la salud mental, emocional y hasta espiritual de ellos. Los hijos eventualmente reflejan el maltrato, reflejan la falta de amor de sus padres. Y lamentablemente, hay hijos que han llegado a vivir cosas que nadie debería pasar. Así que todo esto comienza en un antes y un después. Así que, desde luego, las personas hoy simplemente se dedican a procrear, no piensan, no consideran si ellos son aptos. Podríamos ilustrarlo como adquirir una licencia de conducir. Uno debe llenar ciertos exámenes, debe educarse,
y vencer el temor, pero esto es antes de adquirir la licencia de conducir o el permiso de manejo. Y hasta después de estar capacitado, se le considera si se le dará ese permiso. Entonces, imagínese con cuánta más razón debería de analizar a alguien antes de tener una familia. No es nada más como se ve en las películas, que alguien dice que es amor a primera vista, enamoramiento y fueron felices para siempre. El mundo real es muy distinto de algunas películas. Otro comentario. El ejemplo de los padres influye en los hijos. La forma en la que los padres se tratan el uno al otro y también en la forma en la que ellos tratan a sus hijos. Las palabras y la forma en la que las dicen. Ellas hablaron en el video de ver y escuchar a sus padres orar antes de comer. Dejó una muy buena impresión y huella en una de ellas. Otro comentario sobre el amor. El que ellas hayan sufrido mucho en la vida no permitieron que esto las definiera como personas. Ellas han elegido, gracias al amor que han recibido, dar amor a otros. En vez de dar rencor, en vez de arremeter contra otros sus traumas, sus conflictos internos o sin resolver, ellas, en vez de repetir patrones de conducta que otros les hicieron en el pasado, ellas rompieron esos patrones de conducta y han decidido dar amor. Esto nos enseña otra lección, que esta vida no es nada más de recibir amor, sino también de compartir, de dar a cambio, de dar a los demás. Algo así como pagarle a un tercero. Alguien nos ayudó, ahora nosotros lo agradecemos y también, en vez de pensar solo en nosotros, también pensaremos en ayudar, en dar a otros. Una forma muy sencilla, muy importante es visitando a quienes están enfermos en nuestra congregación, a quienes están necesitados, llevándoles algo tan sencillo como una tarjeta, unas flores o algo que ellos ocupen, visitarlos. Es muy importante. Si nos da pena o miedo ir solos, podemos ir con alguien más. Para algunos esto va a ser respuesta de Jehová a sus oraciones. Así que, como sigue diciendo al final, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos a creer que Jehová los ama? Bueno, amándolos nosotros también. Sería una pena que alguien enfermara, nadie lo visitó, nadie lo ayudó, ni siquiera lo llamó, y aún así esta persona escucha estos videos y piensa, ¿dónde es que aplican estos principios? Porque no pasan del papel a la acción. Entonces, viéndolos como ovejas valiosas de Jehová, hablándoles de manera que los anime y edifique y tratarlos con empatía. ¿Qué es lo opuesto de la empatía? La indiferencia. Y este mundo está lleno de personas indiferentes. Así que permitamos nosotros que Jehová nos use y mostremos empatía y amor a nuestros hermanos en tiempos de angustia. Y si nos muestran a nosotros, también no olvidemos mostrarle esto a los demás en tiempos de angustia de ellos. Este fue el análisis explicativo de este tema para esta semana. Gracias por acompañarnos. Quiero invitarlos a suscribirse, a compartir este video, a dejar su like. Una vez más, muchas gracias y esperamos saludarnos en una próxima transmisión. Después de este análisis, pasamos al último, que es el estudio del libro de esta semana. Tenemos el capítulo 5. De hecho, lo estamos comenzando con los párrafos 1 al 8. Y el recuadro de la página 39. Así que capítulo 5 con el tema, tenemos que obedecer a Dios como gobernante. Ese es el tema, y con su firme postura los apóstoles dejaron un ejemplo para todos los cristianos. Esto está basado en Hechos 5:12 al 6:7. Párrafos 1 al 3, pregunta A.
¿De qué acusaba el Sanedrín a los apóstoles y a qué cuestión se enfrentaban ellos? Bueno, José Caifás presenta los cargos y básicamente por predicar acerca del Cristo. Pueden ver que está subrayado, dice que no siguieran enseñando en nombre de ese hombre, es decir, Jesucristo. Pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas, están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre. El contexto es interesante, pues José Caifás era un acérrimo enemigo de Cristo y fue uno de los autores intelectuales de su arresto ilegal y por ende de su ejecución. Entonces, ahora él se da cuenta que están los discípulos. Y este es un problema muy serio que se les está yendo de las manos. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús, aunque ellos lo habían negado, sí demostró con todas las credenciales ser el Mesías, el Hijo de Dios. Están los milagros, las liberaciones espirituales o demoníacas, y esto confirma que este grupo de apóstoles tienen el respaldo divino. Entonces, básicamente de esto los están acusando de enseñar acerca del Cristo. Y recuerde, los judíos no es que no tuvieran conocimiento de Dios. Ellos conocían lo que estaba publicado en ese momento en el idioma original, el idioma hebreo. Ellos conocían los sonidos de las vocales que hoy se desconocen. Son misterios, pero ellos tenían conocimiento de Jehová, del Creador, de su ley, de la Torá. Entonces, ¿qué era lo que les hacía falta para complementar su conocimiento? El papel del Cristo como el Mesías prometido. Pero ninguno de esos rabinos o sacerdotes o sumo sacerdote le dio a Jesucristo el reconocimiento como el Cristo, es decir, como el Mesías. Y hasta el día de hoy, muchos rabinos no aceptan que Jesucristo o que Jesús es el Mesías. Siguen esperando a un falso Mesías. Ahora, en el contexto aparecen los discípulos, están predicando que el Mesías ya llegó, que las profecías que escribió Moisés, que están en los Salmos, se cumplieron, y, como botón de oro, confirman esto con los milagros, con el Espíritu Santo, y testifican que Cristo está vivo, que fue resucitado. Así que la solución inmediata que ellos encontraron fue arrestarlos, presentar cargos contra ellos y eventualmente tratar de eliminarlos. Ahora, ¿a qué cuestión se enfrentaban los apóstoles? Bueno, la siguiente. ¿A quién le iban a obedecer? ¿A Dios? ¿A Jesucristo? ¿O a estos hombres que les estaban diciendo que dejaran de predicar? Cabe mencionar que para estas autoridades religiosas, los apóstoles y por supuesto Jesucristo eran como apóstatas, personas que tenían la fe basada en la Biblia o en las Escrituras, pero se habían desviado. Así los consideraban ellos. Parte B. ¿Por qué debe interesarnos lo que les pasó a los apóstoles? Porque hoy también nosotros estamos predicando y pudiera ser que personas con autoridad, enemigos, nos persigan por predicar. Quiero aclarar esto. Evidentemente, si alguien comete una acción ilegal o un crimen, dice la Biblia que tiene que responder por lo que hizo ante las autoridades superiores, pero ese no fue el caso y no es el caso con la predicación. Enseñarles a las personas de la Biblia no es un delito, al menos no en algunos países. Hay algunos países donde la Biblia de cualquier denominación está prohibida. Leer la Biblia en algunos países comunistas, por ejemplo, es un delito. Y en otros, como en Oriente Medio, pudiera ser pena capital tener una Biblia o considerarse cristiano.
Jesucristo dijo en Mateo 10:22 que todas las personas nos odiarían por causa de su nombre, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Algunos intentarán limitar o incluso prohibir la obra que Dios nos ha encargado. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, eso nos interesa por si nosotros llegáramos a estar o hemos estado en una situación similar. El siguiente recuadro habla del Sanedrín, es decir, un tribunal supremo, pero no de los romanos, sino de los judíos. Y dice, aunque Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, a los judíos se les permitía seguir sus tradiciones y gobernarse prácticamente por ellos mismos. Sin embargo, sí debían pagar tributo al emperador, impuestos a Roma. Había tribunales locales que juzgaban delitos menores y casos civiles. Cuando estos no podían decidir algún asunto porque era más trascendente, lo remitían al gran Sanedrín que estaba en Jerusalén. El Sanedrín servía de tribunal supremo y consejo administrativo de la nación, y tenía la última palabra sobre cómo debía interpretarse las leyes judías. Judíos de todo el mundo respetaban su autoridad. Era estos mismos a quienes Jesús también confrontó. El Sanedrín era un grupo de 71 hombres que se reunían, al parecer, en una sala situada en el recinto del templo o cerca de él. Estaba formado por el sumo sacerdote, que era el presidente, también por otros nobles de familias sacerdotales, entre ellos los saduceos, también por nobles que no eran sacerdotes, por ejemplo Nicodemo, quien era miembro del Sanedrín, dice la Biblia, y también por escribas eruditos. Las decisiones de este tribunal no se podían cambiar ni anular. Y tome esto en cuenta. Jesucristo les dijo, ustedes se han sentado en el lugar de Moisés. Eso, hermanos, es algo que casi no se comenta, casi no se habla, pero sentarse en el lugar de Moisés tenía una trascendencia que aquí dice que la palabra de ellos era la ley, es decir, la palabra de estos líderes religiosos. Ellos se autodenominaban, ellos usurparon el lugar de Moisés. Y según las fuentes, si ellos decían que podían o que querían cambiar los 10 mandamientos, ellos tenían la autoridad para hacerlo. Por eso Jesús dijo, se han sentado en el lugar de Moisés. Y en cierto modo, ellos lo hicieron. Y por eso Jesús les dijo, siguen enseñando doctrinas de hombres como mandamientos. En vano es su adoración. Y claro que cometían abusos de autoridad, abusos de poder a los inocentes y se enriquecían ilícitamente a costa de la fe de las personas. No solo tenían la autoridad religiosa, sino también la autoridad o el respaldo de Roma, del gobierno romano, para ejercer este tribunal o Sanedrín. Bien, hemos comentado este punto. Ahora pasemos al subtema. El ángel de Jehová abrió las puertas. Hechos 5:12 al 21. ¿Por qué estaban llenos de celos Caifás y los demás saduceos? Bueno, porque en cierto modo la gente se estaba yendo con los discípulos. Y uno podría pensar, bueno, entonces solamente eso. No. Cuando leemos los evangelios, notamos cómo ellos tenían presión del gobierno de Roma para mantener controlados a los judíos, al pueblo. Y ahora, al aparecer Jesucristo, no era como un rebelde cualquiera, sino era alguien que tenía un poder sobre las masas. Ellos miraban a Jesucristo como una amenaza. ¿Por qué? Piensen esto. El problema no era que las personas estaban yendo con Jesucristo. El problema era qué cuentas le iban a entregar ellos al gobierno romano. Y tener al gobierno romano en contra de ellos como autoridades religiosas
significaba problemas. ¿Por qué? Porque iban a perder su autoridad y asimismo los beneficios de poder y beneficios económicos que les confería el gobierno romano sobre la fe de los judíos. De hecho, ellos tenían un tesoro en el templo, un gran tesoro en el templo que ellos llegaron a idolatrarlo más, el oro del templo, el tesoro del templo, y se enriquecían ilícitamente a costa de la fe de las personas, como ocurre hoy en día con los líderes religiosos. Ellos han usado el nombre de Jesús, la figura religiosa de Cristo y por supuesto las Santas Escrituras para manipular a las masas y enriquecerse de una manera piramidal a costa de la fe de las personas. Por eso, si hoy apareciera Jesús, sin duda los líderes religiosos del mundo en general buscarían la manera de eliminarlo, porque él representa una amenaza al negocio económico piramidal que han montado en la fe. Y por eso se oye de los magnates de la fe, otros más poderosos que desde las sombras dan las órdenes y los líderes que son figuras públicas obedecen. Siguen las instrucciones que les dan otras personas detrás de bambalinas. No está de más decir que los apóstoles estaban predicando en el pórtico de Salomón, es decir, en sus propias narices de estos líderes religiosos. Es como que alguien fuera a predicar frente a una institución religiosa, una iglesia católica, por ejemplo. Alguien va a predicar y ahora imagínese esto. Va a predicar y las personas le creen al que está predicando y en ese instante renuncian a la iglesia católica o a cualquier otra denominación. ¿Cuál sería la reacción de los líderes que están ahí enfrente, que en sus narices están, por así decirlo, llevándose a sus ovejas? Van a buscar la manera de eliminar a esa persona. Eso fue lo que pasó con los apóstoles y estos líderes religiosos. Porque al dar el mensaje del Cristo, y por supuesto confirmado con los milagros que estaban realizando, estaban develando que el Mesías había llegado. El Mesías que tanto habían estado esperando que los liberara de los romanos, que esa era la idea que muchos tenían, que el Mesías vendría a restaurar el reino y asimismo a liberarlos de los romanos. Con lo que estaban viendo y escuchando, les bastó a muchas de estas masas para convencerse que Jesús era el Mesías. Y de hecho, es lo que dice el libro de Hechos. Pedro les decía, este Jesús a quien ustedes ejecutaron es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, no solo estaban predicando, estaban realizando milagros, curaciones, liberaciones demoníacas. Dice la Biblia que algunos tan solo que pasara la sombra de Pedro o asimismo sus prendas de vestir y los tocara, automáticamente eran sanados. Esto es contrario a lo que muchas religiones enseñan hoy, que según su fe le va a ocurrir, que si tiene fe y dinero, se cura. Si tiene dinero y ya dio su dinero al que hace milagros pero no se cura, es porque le faltó fe. Pedro ni les estaba pidiendo dinero, ni les estaba diciendo lo que hoy dicen muchos líderes religiosos que supuestamente curan. De hecho, llevaban a los enfermos y eran curados. Pero imagínese hoy, ¿dónde están los líderes religiosos que curan? ¿Por qué no fueron en el confinamiento a los hospitales a curar a los enfermos milagrosamente? Porque es un fraude, sencillamente. No vimos una sola noticia de alguien, de esos famosos, que supuestamente curan con milagros, que en el confinamiento estuvieran curando, sino al contrario, ahí estaban cubriéndose, alejados de las personas. Es un fraude. Y bueno, otro comentario, los que se estaban curando físicamente también aceptaron el mensaje de que el Mesías había llegado.
Otro comentario, también los apóstoles estaban enseñando que Jesús había resucitado y eso era algo que sacudía a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos no creían en la resurrección y número dos, les montaba que ellos eran unos criminales y la envidia y toda la tirria que ellos le tenían a Jesús y que cuáles eran sus verdaderos motivos para eliminar a Jesús. No es que ellos amaran a Dios, no es que ellos amaran al pueblo, no es que ellos amaran la Torá, la ley de Dios. Ellos amaban el dinero, la riqueza y el poder político que les daba Roma a ellos sobre el pueblo. Se esperaba, sí, que ellos le dieran su lugar a Jesús como el Mesías y lo recibieran y lo reconocieran, pero en vez de eso, como él era una amenaza al poder que ellos ya tenían, la solución inmediata fue eliminarlo. O, número 2, opción 2, que Jesús se alineara a ellos, que Jesús cayera en la corrupción que ellos habían montado y vivido todo ese tiempo. Pero por supuesto, Jesús no se deja sobornar, Jesús no se deja impresionar por el oro y por la riqueza material y por el poder político. Jesús no entró a ese círculo vicioso, a esa corrupción de estos líderes de su día, y por eso lo eliminaron. Y sin duda, si Jesús viniera hoy, tampoco va a entrar a los negocios piramidales que tienen montados los líderes religiosos en general, y sin duda buscarían la manera de eliminarlo también. Ahí está el punto. Y por supuesto, estaban dando a entender una nueva enseñanza, que solo quienes pusieran su fe en Jesús se salvarían. Ya no era necesario llevar sacrificios al templo, ya no era necesario el papel de otro ser humano como alguien que interviene entre Dios y los hombres, porque ahí estaba el Cristo. Así que en un sentido religioso, en un sentido político y en un sentido económico, estos líderes se miraban o se sentían amenazados que se les cayera el negocio que habían montado. Al final, ni todo el oro del mundo, ni todos los tesoros, ni todo el poder político que ellos habían acumulado los salvó de la destrucción que llegó tiempo después. Y lo mismo va a ocurrir hoy y ha ocurrido hoy. Ni todo el dinero del mundo, ni las inversiones, negocios piramidales que tienen los líderes religiosos los ha salvado de morir y tampoco los va a salvar del juicio que tendrán ante el Creador y ante el Hijo del Hombre por las acciones que realizaron aquí en esta tierra. Oiga, hermano, ¿y usted en qué se basa para decir todo lo que está diciendo? En la Biblia. Leamos Juan 11:48, que está citado en el párrafo. Si dejamos que siga así, todos pondrán su fe en él y los romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar santo como nuestra nación. Pero ¿cómo se los iban a quitar si los romanos ya dominaban ese lugar? ¿A qué se estaban refiriendo? ¿Cómo les iban a quitar algo que ya les habían quitado? Y es que ese era el negocio que ellos tenían bajo la mesa, a puerta cerrada, con los romanos. Los romanos les permitían a ellos dominar al pueblo como líderes religiosos, tener cierta autoridad sobre el pueblo, y ellos a cambio le daban a Roma dominio del pueblo por medio de la fe y por supuesto impuestos, tributos, etc. Generalmente no pensamos en por qué mataron a Jesús, cuál era el odio, cuál era el miedo que a él le tenían, por qué no lo dejaron simplemente ser. Y ahora estoy explicando en este video los motivos con lo que dice el texto bíblico. Y bueno, para algunos puede sonar atrevido, pero lo mismo ocurriría y ocurre hoy en día con los líderes religiosos en general. Están metidos en la política, algunos abiertamente, otros desde las sombras, bajo la mesa, a puerta cerrada, tienen sus que veres con la política. Y bueno,
son escándalos que si salieran a la luz, se les cae el negocio que han montado por medio de la fe. Pasó en tiempos de Jesús y pasa en nuestros días. Número 6. ¿Quiénes están detrás de la persecución contra los siervos de Jehová y por qué no debería extrañarnos esto? Bueno, están principalmente los líderes religiosos, se valen de su posición política para influir en las autoridades como palancas y en los medios de comunicación con tal de frenar la obra. Desde luego, hay que aclarar, si un hermano o una hermana que es miembro de la congregación comete una acción ilegal o un crimen o un delito, pues esto no es que sea persecución religiosa, simplemente un delito y tendrá que responder ante la ley por lo que hizo. Existe también el amarillismo. Entonces vienen algunos líderes y lo exageran y dicen, miren, un testigo de Jehová hizo tal delito o tal crimen, pero no escuchamos que hagan lo mismo con sus miembros de su religión, que los pongan en los periódicos diciendo, miren, un miembro de esta religión tan grande cometió también un crimen. Vemos ahí la doble moral de los medios, cómo ellos se venden al mejor postor en muchos de los casos. Otro comentario. No debería extrañarnos esto, y no estamos diciendo que, porque no vemos que Pedro y los apóstoles dijeran vamos a demandar al gobierno de Roma o al Sanedrín por esto que nos están haciendo. No, ellos lo dejaron en manos de Jehová, se encomendaron a él, y ese es el modelo apostólico. Jesús no dijo, demanden a las autoridades cuando los estén persiguiendo. Él dijo, gracias, número 1, gracias a nuestro mensaje, las personas se dan cuenta de las mentiras que enseñan las religiones falsas. Segundo, cuando las personas sinceras aceptan la verdad, se liberan de creencias y costumbres antibíblicas que muchas veces sus líderes les enseñan. Y esto es importante porque, como dice Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo, tu palabra es la verdad, Juan 17:17. Luego también él dijo que Él es la verdad, Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y cuando las personas se dan cuenta que ser cristiano es más que solo hacer la oración de salvación, de aceptar a Cristo como su Salvador, se dan cuenta que es un estilo de vida, que hay otros mandamientos enseñados por Cristo. Esto transforma vidas para bien en muchos casos. 7 y 8. ¿Qué efecto tuvieron en los apóstoles las órdenes del ángel y qué pregunta conviene que nos hagamos? Bueno, el ángel les ordenó que regresaran al templo y que siguieran predicando. Y esto les confirmó que estaban haciendo lo correcto. Pero espere un momento. ¿Qué pasó entonces? ¿Los llevaron al Sanedrín? Ahí me siguen, vamos allí. Y luego los declararon culpables y los metieron a la prisión. Y dice la Biblia que cuando estaban en la noche llegó un ángel y les dijo que se fueran a predicar al templo. Milagrosamente. No llegaron abogados, no llegaron letrados, no llegó Nicodemo a interceder por ellos. Un ángel directamente del cielo llegó a rescatarlos. Y esto los motivó. Se dieron cuenta de que no era un capricho de ellos, que no era una obra humana, era una obra sobrehumana lo que estaban haciendo. Y podemos leer que muchos de ellos consideraban un honor y un gozo sufrir y morir por su fe en tiempos bíblicos. Y es que ellos tuvieron al Mesías frente a ellos, tenían al Espíritu Santo con ellos, tenían más información de la que nosotros tenemos hoy. No en el idioma español ni en inglés, no existían esos idiomas, sino en el idioma original, el hebreo. Otro comentario. La pregunta que surge es, si usted y yo estuviéramos en una situación parecida, ¿tendríamos la fe y el valor necesarios para seguir predicando? Bueno, no es que se nos vaya a manifestar visiblemente
un ángel frente a nosotros, pero hay experiencias de hermanos que confirman que hay ángeles que los han ayudado a llegar a las personas correctas y asimismo a contactar o a recibir el apoyo de personas con autoridad. Esto no es en todos los casos, pero sí se ha visto. Bien, hermanos, este fue nuestro estudio guiado, explicado, comentado para esta semana. Creo que poco a poco vamos dándonos cuenta, nos vamos dando cuenta de cómo funciona el mundo y cómo el ser humano ha utilizado la fe, la religión en general, como un método para aprovecharse de otras personas. Jesucristo aborrecía este tipo de métodos, este tipo de estructuras, de pirámides o negocios piramidales, como le quiera llamar, y Él traerá un cambio, que es el cambio que necesitamos para que todo lo que hoy vemos en el mundo en general sea diferente. Mientras tanto, sigamos teniendo nuestra fe en Jehová, en su Hijo Jesucristo, en su palabra, y no dejemos de hacer el bien a los demás, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. No dejemos de hacer el bien. Seamos como los apóstoles, y aunque se presenten personas que nos obstaculizan en nuestro camino, sigamos sirviéndole a Jehová. Bien, hermanos, gracias una vez más. Deseo lo mejor para ustedes, bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y esperamos saludarnos en una próxima transmisión.